Ahora te vamos a contar una historia muy interesante y es la historia del ajedrez. El predecesor de todos los juegos de la familia del ajedrez, es decir, no solo del ajedrez europeo, sino también del xiangqi, shogi, yongi o el makuruk. Este juego presumiblemente en la India septentrional surgió, y como un juego para 4 personas. Este ajedrez primitivo se conocería como Chaturanga en Persia, y tras la conquista por los árabes continuaría desarrollándose siguiendo las expansiones islámicas. Los árabes conquistaron entre los años 632 y 651 el imperio sasánida. Durante ese tiempo entraron en contacto con el ajedrez. Así que por ellos llegó el juego, que solo por adaptación fonética se llamaría Shatrang, a su primera época de gran esplendor. Como ajedrecistas de élite, se nombra a Ad-Atli, quien compuso el primer manual de ajedrez. También le sigue Ar-Razi, Mawardi, Az-Zuli y Al-Lajlaj. También le debemos importantes fuentes literarias a Firdausi y Al-Mas'udi. Un elemento clave del Shatrang son el planteamiento y la resolución del problema. Los árabes contribuyeron decisivamente a su expansión. El juego entró en Europa a través de varios caminos. Uno de los primeros contactos que se produjo a través del Imperio Bizantino, especialmente en Constantinopla, aunque el ajedrez bizantino o Zaktrikion se distingue del Shatrang. Los varegos trajeron el juego de Constantinopla, Kinglagar para ellos, a Rusia, donde desde comienzos del siglo VIII comenzó a jugarse. A través de los árabes llegó el ajedrez al siglo IX a España. El texto europeo más antiguo del que se contienen las letras del juego es un libro del Alto Medioevo titulado Versus de Schachis, escrito en versos latinos por un compositor anónimo del siglo X. Procede probablemente de entre los años 900 y 950 y de Italia septentrional. Del siglo XII procede un poemario compuesto en hebreo por el filósofo sefardí Abraham ibn Ezra. En el siglo XIII se compuso bajo el patrocinio del rey Alfonso X un famoso manuscrito titulado Libro de los Juegos y se trata sobre el ajedrez, tablas reales, hoy backgammon y dado. Hacia finales del siglo XV comenzaron a cambiar las reglas de manera decisiva. Se regularían los movimientos del peón, el alfil y la dama. El peón podría ahora dar pasos en el primer movimiento, hasta entonces solo podía hacer uno solo. El alfil a cualquier distancia, en ese entonces hasta entonces solo saltaba 2 escaques, y la dama a discreción en cualquiera de las 8 direcciones, antes llamada alferza, avanzaba únicamente un escaque en dirección diagonal, con lo que de repente pasó de ser una figura relativamente débil a convertirse en la más fuerte del tablero y a dotar de gran espectacularidad al juego. Mediante estos ajustes se cambió el juego completamente, el nacimiento del ajedrez moderno. El nuevo juego exigía distancias, tácticas y aperturas. El ejercicio ganó en velocidad y al mismo tiempo en popularidad. Estas novedades se introdujeron probablemente en Valencia entre los años 1470 y 1490 y se manifestaron en el poema valenciano Charge d'Amor, el documento más antiguo sobre el ajedrez moderno. Los compositores y a la vez famosos ajedrecistas fueron Francesc de Castelví, Narcís Vinyoles y Bernat Fenollar. En el año de 1495, Francesc Vincent publicó el primer libro de ajedrez con el título Libre dels Jocs Partits dels Schachs en nombre de 100 ordenat e compost. En la actualidad no hay ningún ejemplar de este inaculable, aunque existen razones para creer que debe conservarse algún ejemplar. De hecho, se ofrece una jugosa recompensa a quien encuentre uno. En el año 2005, el historiador José Antonio Garzón, a través del estudio de algunos manuscritos que se conservan en Italia, se consiguió recrear el libro, hecho que plasmó en su libro El regreso de Francesc Vincent, la historia del nacimiento y expansión del ajedrez moderno. En el año 1497 apareció un libro de ajedrez del eclesiástico y ajedrecista español Luis Ramírez de Lucena,
llamado Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, con 150 juegos de partido, publicado en Salamanca ese mismo año. Pero la caligrafía gótica con la que estaba escrito solo surge hacia 1500, con lo que la autoría y datación no están claras. Contiene 12 aperturas según las nuevas reglas y 30 problemas de ajedrez. Hacia 1512 aparece en Roma el título de aprendizaje de Pedro Damiano titulado Questo libro è da imparare giocare e sacchi el de la partite. Esta primera edición marcó el comienzo del ajedrez moderno. Como consecuencia, parece que surgieron círculos ajedrecistas, especialmente en la península ibérica y en Italia. A finales del siglo XVI era Ruy López de Segura el mejor jugador del mundo. Fue derrotado en 1575 con el primer torneo internacional de la historia organizado en la corte de Felipe II por el calabrés Giovanni Leonardo da Cutro, a quien a continuación venció también al mejor jugador portugués, el Morro, y de regreso en Madrid a su paisano Paolo Boy. De entre los mejores ajedrecistas de su tiempo destaca también Giulio Cesare Polerio. Estas personalidades fundaron la época dorada del ajedrez italiano, que finalizó en el año de 1634 con Alessandro Salvio y la muerte de Gioacchino Greco.